Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a dar algunos comentarios en esta mañana sobre los pactos. ¿Qué significa la palabra pacto? Por ejemplo, pacto significa testamento. Exactamente eso. Pacto significa testamento. Fíjense, por ejemplo, que las iglesias cristianas nos regimos por el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo y último pacto? Es el que fue sellado con la sangre de Cristo, nuestra salvación. Y ese pacto tiene una señal, que es el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿significa esto que nosotros ya no le vamos a hacer caso al Antiguo Testamento? No, no significa eso, para nada. Significa que ahora tenemos una nueva forma de ver las cosas. Tenemos una ampliación del amor de Dios, que no nos ha dado toda la fuerza y la rigurosidad de las leyes judías. Recuerden ustedes que las leyes del Antiguo Pacto, o sea, las leyes del Antiguo Testamento, eran leyes que si no se cumplían, venían castigos contundentes. Hoy, en el nuevo pacto que tenemos, en el pacto del amor del Nuevo Testamento, hoy nosotros tenemos misericordia, tenemos paciencia de Dios, tenemos perdón constante, tenemos el amor, la cobertura, la protección de Jesús, tenemos al Espíritu Santo ayudándonos y no estamos regidos pues exactamente a una letra, sino que estamos más bien agarrados del manto de Jesucristo. Quiero comentarles algo. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo a cumplir su propia ley, a cumplir el antiguo pacto? Porque nadie lo podía cumplir. Todos los hombres que Dios levantaba, les voy a enumerar: Moisés mató a un egipcio, David mató también y adulteró, Noé se emborrachó, Adán comió de la fruta prohibida, todos, Jeremías era llorón, Elías era temperamental, cambiaba de carácter, un día bien, otro día mal, un mediodía bien, un mediodía mal. O sea, todos tenían defectos, entonces nadie podía cumplir el antiguo pacto. Vino Cristo, ¿verdad? Lo cumple Él a cabalidad, sin pecado, y Él en amor nos da un nuevo pacto. Entonces ya podemos entender qué es un pacto, ¿verdad? Es un testamento, un pacto es un acuerdo entre dos partes. ¿Cuál es el acuerdo que tenemos ahora? ¿Cómo podríamos nosotros explicar el nuevo pacto? Bueno, lo vamos a explicar. El nuevo pacto es así. Como nadie pudo cumplir la ley de Dios, vino Cristo y la cumplió en sí mismo. Ahora nosotros ya no estamos bajo el poder de esa ley, sino que estamos bajo el poder de Jesucristo. Y ahora el mismo Señor nos ha dado una extensión escrita, que es el Nuevo Testamento. Nos ha dado una extensión de su pacto, y ese pacto es el Nuevo Testamento. Así lo podemos explicar claramente. Así que, amados hermanos, eso significa la palabra pacto, sellada con la sangre de Cristo, ¿verdad? El sello, imagínense qué clase de sello, con la sangre de Cristo y con la señal que es el Nuevo Testamento. Ahí lo podemos ver en Mateo 26 y lo podemos ver en Hebreos 10 también. Voy a buscarlo aquí en Hebreos 10. No lo he revisado a ver qué dice. Hebreos 10. Hebreos 10:15. Muy bien. Tenemos que ser muy inteligentes cuando nosotros hablemos de esto de los pactos, porque ustedes saben cómo los han tergiversado. Hebreos 10:15 dice: el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es exactamente lo que yo les estaba diciendo. Que Dios ahora no pone su ley así escrita y a cumplirse, no,
sino que la pone en el corazón. Nos da a nosotros la intención de cumplirla. Nos da a nosotros la intención de serles fieles. El mismo Espíritu Santo nos ayuda a que podamos cumplir su ley. Ese es el nuevo pacto. Por eso es que nosotros entramos en el pacto nuevo, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Si el Espíritu Santo no nos ayudara, estaríamos, hermanos, estaríamos fritos, completamente descalificados. Esa es la palabra correcta. Estaríamos completamente descalificados, sin ninguna opción. Gracias al Señor por este nuevo pacto. Qué terrible, ¿verdad? Que hay unos grupos que se dicen ser cristianos que quieren estar en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Quieren aferrarse a las leyes del Antiguo Testamento, que ni los judíos las pudieron cumplir, mucho menos ellos. Es locura, es locura. Es una más de las locuras del diablo. Pero nosotros no. Vamos a abrazar el nuevo pacto. Vamos a poner la ley de Dios en nuestro corazón. Y también vamos a estudiar el antiguo para que comprendamos cómo ha sido el amor de Dios en todos aquellos años. Es que el Nuevo Testamento, escuchen bien esto, el Nuevo Testamento confirma al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento confirma al Antiguo y el Antiguo anuncia al Nuevo. Así funcionan las cosas. Muy bien. Dice acá, ¿qué cosas constituyen un pacto? 3 cosas constituyen un pacto. O sea, ¿cuáles son las 3 características, digámoslo así, de esa manera? ¿Cuáles son las 3 características de un pacto? 3. Número 1, las promesas. Número 2, la sangre. Y número 3, el sello. Todos los pactos, este pacto que nosotros tenemos, este nuevo pacto, tiene tres características. La promesa, ¿verdad? Esa la podemos encontrar en Hebreos 8. Dice, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo tiene un mejor pacto que en el Antiguo Testamento. Desgraciadamente los judíos no creen en Cristo. Y a nosotros la iglesia pues nos ha tocado tener esa bendición. Pobres los judíos, ¿verdad? Ellos no creen, pero nosotros como iglesia tenemos esa bendición de poder creer en Él. Y el mediador de ese pacto es Cristo. Es Cristo. Imagínense en el antiguo pacto, por ejemplo, el que era descubierto en adulterio se apedreaba la mujer y se apedreaba el hombre. Y los apedreaban públicamente hasta morir en el antiguo pacto. Hoy no. Hoy los pastores lo que hacen es llamarlos, aconsejarlos, llevarlos a un perdón. Qué lindo, ¿verdad? Y decirles, Cristo es nuestro mediador. Ya no tenemos que morir, como decían en el Antiguo Testamento. Pidámosle perdón a Jesucristo, agarrémonos de su manto y comencemos a caminar en Él. Qué lindo, ¿verdad? Así se maneja el asunto. Bendito sea el Señor. Esa es la verdadera forma de manejar el asunto. La promesa del pacto es que Cristo es el mediador y dicen que hay 34,000 promesas. Hay 34,000 promesas en la Biblia escritas. Según los que han estudiado ese tema, hay 34,000 promesas. Entonces, ese pacto lleva promesas. Número 2, ese pacto lleva sangre. La sangre bendita del Cordero, la que no puede ser pisoteada. Hebreos 9:14 dice, porque, vamos a leer desde el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los impuros santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios. Limpiará las conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento habían una cantidad de sacrificios. Se ofrecían toros, machos cabríos, que son como cabros, pues, machos cabríos, lo que diríamos nosotros un cabro macho. Toros, machos cabríos, codornices y varios animales, corderitos, palominos, se ofrecían sobre el altar. Y entonces cuando esa sangre se derramaba sobre el altar, Dios perdonaba los pecados del pueblo. Y el pueblo se iba perdonado. Pero después tenían que volver con más animales para que volviera el Señor a perdonarles una vez más. Hoy no. Aleluya, qué lindo. Cristo es el Cordero de Dios. Y Cristo murió de una sola vez, hermano. Cristo murió de una sola vez. Y al morir de Cristo una sola vez, se convirtió en nuestro Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque su sangre fue sin mancha, fue sin pecado, fue sin mácula. Su sangre no tuvo ningún tipo de contaminación pecaminosa. Entonces, esa es la sangre del pacto. Y aquí lo dice en el verso 15, Hebreos 9:15. Por eso es Cristo el mediador de un nuevo pacto. Porque para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Intervino la muerte, dice ahí. Cristo es el mejor cordero, porque muere por nuestros pecados, y esta muerte es mejor que todas las muertes de los animales antiguos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. O sea, imagínense que nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto, entonces tendríamos que estar matando animalitos, así como aquellos en aquel tiempo. No, nosotros estamos bajo un pacto donde ya Cristo derramó su sangre y no necesitamos más. Ahora bien, tenemos que acercarnos a Él cada vez para estar pidiendo perdón. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Si no, ¿qué esperanza hubiéramos tenido nosotros? ¿A dónde hubiéramos ido, hermanos, si no tuviéramos un Cristo tan poderoso? Esa sangre es como un sello. Esa sangre es como un sello. ¿Y cuál es el sello? El sello lo pone el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados en el Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Mire cómo funciona. Dios nos da un nuevo pacto. Ese nuevo pacto viene con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. ¿Han oído ustedes eso de que yo soy sellado con el Espíritu Santo? Claro, eso significa que Dios nos conoce. Cuando enseñan esta parte del sello del Espíritu, significa que Dios nos conoce bien y no deja que nosotros caigamos, no deja que nosotros caigamos permanentemente. Sí tenemos errores, sí tenemos caídas, pero no nos deja caídos para siempre. La Biblia dice 7 veces caerá el justo y aún 7 veces el Señor lo levantará, porque hay un pacto. Yo me siento feliz por eso, porque a pesar de uno en el camino de la vida, imagínate en 50 años cuántos errores puede cometer uno. Yo tengo 50 años. ¿Cuántos errores puede cometer uno en esa cantidad de tiempo de vida? Pero a pesar de todo, hay un sello. Y es el sello del Espíritu. Y ese sello es reconocido en el mundo espiritual. Por eso el diablo no nos mata. Por eso es que el diablo no nos mató cuando andábamos en pecado, borrachos, en balaceras, en cantinas, en bebederas de alcohol, en voladeras de tiros, en apuñalamientos, en accidentes. Por eso es que no morimos. Por eso mismo no morimos. Porque había un sello sobre nosotros que se activa desde antes de que nosotros naciéramos. Qué lindo, ¿verdad? Estas cosas son profundas, son lindas.
tenemos que aprender a manejarlas y a explicarlas bien. Hay que decirle a la gente, tú eres parte de un nuevo pacto. Tú tienes que darle honra a ese nuevo pacto. La sangre de Cristo te ha hecho merecedor de ser un hijo de Dios y después te han sellado con el Espíritu. Persevera, sigue adelante. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, que había que estar trayendo animales y animales para estar siendo perdonados. Ahora solamente con doblar la rodilla podemos alcanzar los beneficios de ese nuevo pacto. Seamos valientes, seamos fieles. Ya la parte difícil la hizo Cristo. A nosotros nos toca lo más fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la iglesia está bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo. Y ahí están todos los textos, ¿verdad? Hay uno que dice, diciendo, nuevo pacto dio por el viejo, diciendo, el nuevo pacto dio por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Este es Hebreos. Vamos a buscar cómo dice en esta Biblia. Hebreos 8:13. Dice, donde dice el viejo pacto dio por, el nuevo pacto da por viejo al primero. Y si algo es viejo, está cerca de desaparecer. Eso es lo que está diciendo ahí. El viejo pacto da, pero no lo encuentro. Vamos a ver 1 Corintios 11:25. Vamos a ver. Ahí está hablando de la copa. Bendito sea el Señor. Bueno, cuando algo está viejo, está cerca de desaparecer o desvanecerse por causa de que es viejo. Significa, y nos está diciendo ahí, que ya no necesitamos preocuparnos tanto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, sino que nuestra salvación está en su nuevo pacto. La iglesia entra en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo estudiamos porque tiene grandes enseñanzas y el Antiguo Testamento nos anuncia al Cristo venidero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podemos llegar hasta ahí, ya con estas tres cositas tenemos bastante para enseñar en esta hora.